Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, días o tardes. El tema que vamos a ver hoy es la Ley General de Vida Silvestre. Los objetivos del programa son conocer el objeto y ámbito de acción, las políticas nacionales, la concurrencia de responsabilidades entre los diferentes niveles del gobierno, las áreas de aplicación de las medidas de sanidad, la participación de las personas, comunidades y sectores de las medidas de conservación y aprovechamiento, las medidas para el trato digno y respetuoso en fauna silvestre, así como las disposiciones para la conservación y aprovechamiento sustentable. Su última vigencia fue en el 2018. ¿Por qué es importante esta ley? Bueno, México es un país megadiverso, ocupa en promedio el 17º lugar, tiene un 10% de la diversidad biológica del mundo, el segundo en reptiles, tercero en mamíferos, quinto en plantas, anfibios y el octavo en aves. Además, tiene un alto número de especies endémicas. Las disposiciones preliminares, en el artículo 1, dice que se va a establecer una concurrencia del gobierno federal con los gobiernos, estados y municipios en el ámbito de sus respectivas competencias relativas a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, así como el territorio de la República Mexicana y zonas donde la nación ejerce su jurisdicción. El aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, maderables y no maderables, y las especies cuyo medio de vida total sea agua y será regulado por leyes forestales de pesca, respectivamente, salvo que se trate de especies o poblaciones en riesgo. Recuerden que toda ley va a tener un glosario. Esto es para que se hable un mismo idioma. Hay varios conceptos de vida silvestre, sin embargo, para fines de la ley, vida silvestre se define como los organismos que subsisten sujetos a los procesos de evolución natural y que se desarrollan libremente en sus hábitats, incluyendo sus poblaciones menores e individuos que se encuentran bajo el control del hombre, así como los ferales. En el título 1, disposiciones preliminares, en el artículo 4, dice que es deber de todos los habitantes del país conservar la vida silvestre. Queda prohibido cualquier acto que implique la destrucción, daño o perturbación. Claro ejemplo que tenemos es el tráfico ilegal de especies. ¿Dónde se puede denunciar? Bueno, está la Profepa y la Profepa va a tocar temas que tengan que ver con fauna silvestre, específicamente animales que estén en peligro de extinción, posesión ilegal, transportación, comercialización, exportación e importación ilegal, la cacería ilegal y o furtiva, así como el aprovechamiento de especies que se encuentren en veda o protegidas por la norma 059. Las políticas nacionales en materia de vida silvestre y su hábitat. Artículo quinto. El objetivo es la conservación de la vida silvestre y su hábitat mediante la protección y la exigencia de los niveles óptimos del aprovechamiento sustentable, de modo que simultáneamente se logre mantener, es decir, un equilibrio entre la diversidad, la integridad y el bienestar, tanto de los que están, animales, flora y fauna, y los habitantes. Recuerden que las tendencias, hoy en día hablamos de One Health, una sola salud, donde es salud humana, salud animal y salud ambiental. De las autoridades, bueno, está la conservación de la diversidad genética, así como la protección, la restauración y manejo integral de los hábitats naturales. Las medidas preventivas para el mantenimiento de las condiciones que participan en la evolución, viabilidad, continuidad de ecosistemas, hábitats y poblaciones en su entorno natural. De hecho, México al ser un país megadiverso, se han hecho convenciones o conferencias como esta de las Naciones Unidas sobre la biodiversidad. Esta se llevó a cabo en 2016 en Cancún. Título tercero de las autoridades. La difusión de la información sobre la importancia de la conservación de la vida silvestre y su hábitat, y sobre las técnicas para su manejo adecuado, así como la promoción de la investigación para conocer un valor ambiental, cultural y económico. El mejoramiento de la calidad de la vida silvestre de los ejemplares que estén en cautivario, siempre que se utilicen técnicas y conocimiento biológico y etológico de cada especie. Es decir, conocer el comportamiento animal, las características, ¿para qué? Para preservar el bienestar, dar un trato digno y respetuoso que más adelante veremos. Los procesos para la valoración de la información disponible sobre la biología de las especies y el estado de su hábitat. La aplicación de medidas para el control y erradicación de ejemplares que resulten perjudiciales a la población nativa, incluyendo a los animales ferales, que como podrán o habrán escuchado, tenemos problemática con los perros, con los gatos,
que muchas veces terminan siendo abandonados. Estos terminan teniendo crías. Las crías crecen en vida silvestre y terminan siendo animales ferales que depredan aves, mamíferos, nativos o endémicos de aquí. ¿A qué secretaría le compete todo esto? Bueno, está la Semarnat, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ojo, la Semarnat es la secretaría que se va a encargar de todo, pero para fines de reportar tráfico ilegal, una tala clandestina o cacería furtiva y todo lo que ya mencionamos, es a través de la Profepa, que si bien es parte de la Secretaría de Medio Ambiente, de la Semarnat. De las autoridades, bueno, la priorización de los esfuerzos donde la inspección en los sitios en donde se presten servicios de captura, comercialización, transformación, tratamiento y preparación de los ejemplares, ya sean partes y derivados de la vida silvestre, así como aquellos que se realicen actividades de transporte, importación y exportación. La Secretaría tiene que contar con un Consejo Técnico Consultivo Nacional para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. Estas funciones que le competen es emitir opiniones o recomendaciones en relación con la identificación de especies en riesgo, determinar especies y poblaciones prioritarias para la conservación, desarrollar proyectos de recuperación y declarar la existencia de hábitats críticos. Disposiciones para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. Bueno, si yo tengo una propiedad en donde sé que se distribuye vida silvestre, yo tengo todo el derecho a realizar aprovechamiento sustentable y la obligación de ayudar y contribuir a conservar ese hábitat, conforme a lo establecido en la ley. Asimismo, se puede transferir esta prerrogativa a terceras personas, conservando el derecho a participar de los beneficios que se deriven de dicho aprovechamiento, siendo así responsable, solidarios de los efectos negativos que éste pudiera tener en contra de la vida silvestre y su hábitat. Entonces, en pocas palabras, cualquiera puede tener un predio y si en ese predio hay vida silvestre, se puede hacer un uso sustentable de esa población o esa, ya sea flora o fauna o las dos que estén en ese predio. Las autoridades que en el ejercicio de sus atribuciones deban intervenir en las actividades relacionadas con la utilización del suelo, agua y demás recursos naturales con fines agrícolas, ganaderos, piscícolas, forestales y otros, se observarán en las disposiciones que vienen en la ley y las que ellas deriven. Además, adoptarán las medidas que están necesarias para dichas actividades que se llevarán a cabo y eviten o prevengan, reparen, compensen y minimicen los efectos negativos que pueda ocasionar ciertas acciones sobre la vida silvestre y su hábitat. Por ejemplo, este manual, donde se habla de las prácticas de aprovechamiento en las UMAS que más adelante vamos a ver, las unidades de manejo para la conservación de vida silvestre. Esta es una guía que la tiene la UMA del sur de Morelos. También existen otras como manuales de mejora a la práctica del manejo forestal, de la biodiversidad, entre otras, ¿no? Todo esto con el objetivo de ayudar al hábitat y a las especies silvestres. La Secretaría además va a diseñar, promover criterios, metodologías y procedimientos que nos van a permitir identificar los valores de la biodiversidad y de los servicios ambientales que provee, a efecto de armonizar la conservación de la vida silvestre y su hábitat, con la utilización sustentable de bienes y servicios, así como incorporar a estos análisis económicos y de planeación que den conformidad a lo que ya vimos en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. La Secretaría promoverá que las instituciones de educación básica, media superior y de investigación, así como las organizaciones no gubernamentales, desarrollen e implementen programas de educación ambiental, capacitación, formación profesional e investigación científica y tecnológica para apoyar actividades de conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat, siempre promoviendo el desarrollo de proyectos de aprovechamiento sustentable que contribuyan a la conservación del hábitat y su vida silvestre. Entonces, si se dan cuenta, es muy importante trabajar en esta área de la educación ambiental, ¿no? Y hay muchos estudios
que demuestran que la educación ambiental hay que enfocarla en la educación básica a nivel primaria, ya que, por así decirlo, son unas esponjas esos niños, esas generaciones nuevas, y esas mismas personas, esa generación termina educando muchas veces a sus padres. Por ejemplo, el fomentar, el separar la basura en orgánica e inorgánica en la primaria, el niño o la niña va a querer llegar a su casa y separar la basura. Entonces, cuando vea que no se separa, le va a decir, oye, papá, mamá, tíos, abuelitos o con quien viva, ¿por qué no se está separando aquí la basura? Y de esta manera están educando no solamente a la generación joven, sino a las generaciones anteriores. La Secretaría, además, en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y otras dependencias o entidades de diferentes gobiernos, va a promover el apoyo a proyectos y otorgamiento de reconocimientos y estímulos como becas que contribuyan al desarrollo del conocimiento e instrumentos para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat. Esto también es muy importante. ¿Qué pasa con la fauna silvestre que resulta plaga? Bueno, vamos a acatar los lineamientos que viene en la Ley Federal de Sanidad Vegetal y la Ley Federal de Sanidad Animal. En el caso de que sea necesario, la Secretaría va a poder establecer las medidas complementarias para la conservación y recuperación de vida silvestre. Todo esto con el objetivo de tener un control sanitario de los ejemplares de especies silvestres. Esto es también importante, viene en el capítulo quinto. El manejo de los ejemplares y poblaciones exóticas solo se podrá llevar a cabo en condiciones de confinamiento que garanticen la seguridad de la sociedad civil, un trato digno y respetuoso hacia los ejemplares. Las personas que poseen algún ejemplar referido en el párrafo anterior, como mascota o animal de compañía, deberán de contar con una autorización por parte de la Secretaría. Hace unos años pasó un caso se hizo muy viral, no sé si lo recuerden, de un tigre de Bengala que estaba en Plaza Antara, lo traían como cachorro. De hecho, era un cachorro y lo traían con correa. La chica argumentaba que tenía permiso, pero ojo, aquí dice confinamiento. Yo no puedo andar paseando, supongamos que tuviera permiso, no puede andar paseando por vía pública a su tigre, ¿no? Inclusive, por parte de la Profepa y de la Semarnat, hubo una, pues sí, como queja y reclamo a la Plaza Antara por haber permitido que la chica entrara a hacer compras con su tigre. Las especies exóticas invasoras son aquellas que prácticamente son plagas, porque no se encuentran fuera de su población nativa, se encuentran fuera de su ámbito de distribución natural, pero son capaces de sobrevivir, reproducirse y establecerse en ese hábitat. ¿Qué termina pasando? Pues termina siendo un desequilibrio biológico, económico y problemas de salud pública, como esta cotorra argentina o este pez, que si bien ya se están haciendo programas para poderlo cocinar eh, y venderlo como un platillo exótico, pues sigue siendo un problema de salud pública y rompe el equilibrio ecológico que existe en ese hábitat. Y lo mismo sucede con los periquitos argentinos, las loras o como muchos lo conocen, ya que en la Ciudad de México es más común cada día ver en parques, bosques o inclusive en unidades habitacionales que tienen árboles, que lleguen los pericos y formen pues familias enteras de esta especie, ¿no? Terminan pues siendo un problema de salud pública igual que las palomas. Entonces no se permite la liberación o introducción a los hábitats y ecosistemas naturales de las especies exóticas invasoras y no se autoriza para nada la importación de especies exóticas invasoras o especies silvestres que sean portadoras de dichas especies invasoras que representen, como ya lo mencionamos, una amenaza ya sea para la biodiversidad, economía o salud pública. Tenemos más ejemplos, como la tortuga
de Florida, que si bien muchos llegamos a ver o que íbamos al tianguis, las vendían como mascotas, hasta con su pecerita y con una palmerita y no sé qué, pero terminaron siendo abandonadas. Lo mismo pasó con el gecko leopardo o entre otras especies, ¿no? Entonces es muy importante como gremio educar a las poblaciones. O sea, tenemos la lucha de la tenencia responsable con animales de compañía, pero también hay que considerar los animales de compañía no convencionales, que cada vez está más a tendencia por estas modas de los influencers, youtubers, que tienen en sus casas una mascota exótica y están promoviendo algo que todavía, pues al final de cuentas estos animales no han sido domesticados, no siguen siendo o pierden su parte salvaje, su parte silvestre, por vivir en un departamento, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y además considerar el impacto que más adelante vamos a ver de la zoonosis. Hablando de trato digno y respetuoso, bueno, como sabrán, en pocas palabras, se resume en que se cumplan las 5 libertades: disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo, dolor que se pudiera ocasionar en los ejemplares de fauna silvestre durante su aprovechamiento, traslado, exhibición, cuarentena, entrenamiento, comercialización y sacrificio. ¿Qué pasa con esta palabra? Acuérdense que hoy en día la palabra sacrificio es cuando nos referimos en ritual a una deidad, en ritual a un dios, en ritual a algo, ¿no? Eh, entonces, el término ideal es matanza humanitaria. Hay que actualizar estos términos, pero así viene la ley, entonces nos referimos así. Y lo mismo pasa con sustentable. El término ideal o el término más ocupado en otros países es sostenible. Sin embargo, en esta ley viene como sustentable. La atención, sufrimiento, traumatismo y dolor de los ejemplares de fauna silvestre deberá evitarse o disminuirse en los casos de sacrificio de estos mediante la utilización de los métodos físicos y químicos adecuados. De hecho, hay una norma donde viene establecido cómo dar la matanza humanitaria, en qué parte de la cabeza del animal se tiene que hacer este proceso y qué fármacos o no se pueden utilizar, ¿no? Entonces es muy importante tener esto en mente. Los Centros para la Conservación e Investigación, bueno, va desde, la Secretaría va a establecer y operará en conformidad a lo establecido en el reglamento de los Centros para la Conservación e Investigación de Vida Silvestre, en los que se van a llevar a cabo dos actividades. Número uno, se divide en recepción, rehabilitación, protección, recuperación, reintroducción, canalización y cualquiera que contribuya a la conservación de ejemplares producto de rescate, entregas voluntarias o aseguramientos por parte de la Profepa o la Procuraduría General de la República. Eso es un entorno, ¿no? Vamos a poner el inciso A. Inciso B, difusión, capacitación, monitoreo, evaluación, muestreo, manejo, seguimiento permanente o cualquier otra que contribuya al desarrollo del conocimiento de vida silvestre y su hábitat, así como la integración de los procesos del desarrollo sostenible. Inclusive aquí viene como sostenible y no sustentable. La Secretaría podrá celebrar convenios y acuerdos en coordinación con fines para estos efectos ya mencionados, ¿no? De los sistemas de unidades de manejo para la conservación de vida silvestre, bueno, en la sección 1 de las unidades de manejo para la conservación, dice que los propietarios de predios o instalaciones donde se realicen actividades de conservación de vida silvestre deberán avisar a la Secretaría. O sea, no puedes llegar y tú decir, tengo un predio y quiero aquí hacer aprovechamiento y manejo de vida silvestre. Esto, ¿qué va a pasar? Pues bueno, una vez que se avisa, se va a poder incorporar al sistema de unidades de manejo para la conservación de vida silvestre. Se tiene como objetivo la conservación del hábitat natural, poblaciones y ejemplares de especies silvestres, así como objetos específicos de restauración, protección, mantenimiento, aprovechamiento sustentable, reproducción, reintroducción, educación ambiental, entre otros. Las UMAS o la UMA es un espacio donde la vida silvestre se restaura. En México, aproximadamente el 20% del territorio nacional se destina voluntariamente al aprovechamiento sostenible de especies salvajes, ya sea flora y fauna.
Una vez analizada la solicitud, la Secretaría en un plazo no mayor a 60 días va a determinar si es aprobado o no. Una vez aprobado, los titulares tendrán que presentar informes periódicos sobre actividades de incidencias, contingencias, entre otros que ahorita más adelante vamos a hablar. Personal acreditado va a poder hacer visitas de supervisión técnica a las unidades de manejo. Para esta manera va a ser aleatoria, o sea, no te van a avisar o cuando se detectan inconsistencias en el plan de manejo. ¿Qué es una UMA? Una UMA es un predio e instalaciones registradas que operan en conformidad con un plan de manejo ya aprobado por parte de la Semarnat y dentro de los cuales se da seguimiento permanente al estado del hábitat y de poblaciones ejemplares que ahí se distribuyen y que pueden estar sujetos a dos tipos. O sea, es decir, la UMA se puede clasificar en dos. UMA con manejo en vida libre o UMA extensiva y se hace con ejemplares o poblaciones de especies que se desarrollan en condiciones naturales sin imponer restricciones por parte del humano. Entonces andan circulando en vida libre. Y una UMA con manejo intensivo, bueno, es todo lo contrario, se realiza sobre ejemplares o poblaciones de especies silvestres en condiciones de cautiverio o confinamiento. ¿Qué es una PIMS? Es un predio, instalaciones que mandan a manejar, obviamente también vida silvestre, pero va desde criaderos, viveros, jardines botánicos o similares que manejen vida silvestre de manera confinada con propósitos de reproducción controlada de especies o poblaciones para aprovechamiento, pero esta con un fin que comercial, obtener ingresos de esta venta, ¿no? Solo se podrá operar también si se cuenta con un plan de manejo autorizado por parte de la Secretaría. Este cuadro, la verdad, me tomé la libertad de hacerlo. Yo creo que queda un poco más claro las diferencias sobre, basado en las actividades que se pueden hacer o no. Si se dan cuenta, una UMA podemos hacer desde aprovechamiento sustentable hasta restauración. Sin embargo, en una PIMS, actividades de conservación no se pueden realizar, actividades de rehabilitación tampoco, de reintroducción tampoco, de repoblación tampoco, ni de restauración. Entonces, basado en las actividades, yo creo que queda un poco más notoria las diferencias que hay, ¿no? Que a veces pues nos suele o llegamos como a confundir la UMA y la PIMS, pero bueno, este cuadrito a lo mejor nos ayuda a encontrar las diferencias más claras. Artículo 40. Para registrar los predios como unidades de manejo para la conservación de vida silvestre, la Secretaría integrará, da conformidad con lo establecido al reglamento, un expediente. Este expediente va a tener los datos generales, los títulos que acrediten la propiedad o legítima posesión, así como la ubicación geográfica, superficie, colindancias y el plan de manejo. El plan de manejo va a tener todo esto que ya estamos hablando y además tener metas a corto, largo, mediano plazo, parámetros de éxito, describir exactamente qué especies va a tener, qué sexo, qué edad, cómo están identificadas, una lista, un checklist. También tener programas de manejo, de enriquecimiento ambiental, también tener ahí programas pues qué hacer, ¿no? En caso de una contingencia, como lo que estamos viviendo hoy en día. Eh, Inclusive, ahorita que estamos hablando de lo de la pandemia, se hizo un comunicado de que las sumas reporten a través de una aplicación que se llama Vice, que sí es de la SADER, a través de Senacica, reporten si tienen casos sospechosos de animales infectados por el virus, ¿no? Que si bien no hay evidencia científica de que los animales puedan transmitir al humano el virus de SARS-CoV-2, ya han encontrado en diversos lugares casos de tigres, también ya encontraron de gorilas que se infectaron por el virus, ¿no? Entonces, hay un plan, ¿no? Y que tú tengas un plan de esto, pues detallado. ¿Por qué? Porque con todo esto que haces y detallas, en cualquier momento yo como secretaría puedo ir a revisar si realmente se está cumpliendo lo que estás escribiendo. Entonces, por así decirlo, papelito habla. Las actividades de conservación y aprovechamiento sustentable y, bueno, es lo que les decía, tiene que haber informes periódicos sobre las actividades, incidencias y contingencias eh, con base a los indicadores de éxito que se establecen en el plan de manejo.
También datos socioeconómicos. Estos datos nada más con fines estadísticos. La legal procedencia en el capítulo 10. Para otorgar registros y autorizaciones relacionados con ejemplares, partes y derivados de especies silvestres fuera de su hábitat natural, la autoridad deberá verificar que en realidad se cuente con esta legal procedencia. ¿Cómo se da cuenta? Pues bueno, va desde marca que muestre que ha sido un objeto de aprovechamiento sustentable y la tasa de aprovechamiento autorizada, una nota de remisión, una factura que nos acredite que literal se tiene una legal procedencia de esta especie. La importación, exportación y reexportación de ejemplares, partes y derivados vienen incluidas en los CITES, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre, y ahí viene apéndice 1, 2 y 3, que más adelante vamos a ver. Sin embargo, ojo, queda prohibido a toda costa la importación, exportación y reexportación del marfil cuando no se cumplan con los tratados internacionales a los que México es parte y con la legislación aplicable. Las especies y poblaciones en riesgo. Es muy importante que la Secretaría identifique a través de listas las especies o poblaciones que están en riesgo, que dé conformidad a lo establecido con la norma oficial mexicana correspondiente, donde se va a señalar el nombre científico y, en su caso, el nombre común más utilizado de las especies, la información relativa desde la población, tendencias, factores de riesgo, la justificación técnica científica de la propuesta y la metodología empleada para obtener la información. Entonces, más o menos así se hacen los cuadros. Por ejemplo, es de peces, pero bueno, viene la familia, género, especie, en caso de, pues, sinonimias, ¿no? El nombre más común, dónde se encuentra y en qué categoría de riesgo está. Hábitats críticos para la conservación de vida silvestre. La conservación del hábitat natural de la vida silvestre es de interés público. Por lo tanto, los hábitats críticos para la conservación de vida silvestre serán aquellas áreas específicas terrestres o acuáticas en las que ocurren procesos biológicos, físicos y químicos esenciales, ya sea número uno, para la supervivencia de las especies que están en categoría de riesgo o para las especies para una especie o para una de sus poblaciones. O sea, puede ser desde una especie o muchas, y todo esto está basado en, ahorita lo que vamos a ver, en la norma. La Secretaría podrá establecer, mediante acuerdo secretarial, hábitats críticos para la conservación de vida silvestre cuando se trata de áreas específicas dentro de la superficie en la cual se distribuye una especie o población en riesgo al momento de ser listada, en las cuales se desarrollan procesos biológicos esenciales para su conservación y áreas específicas que debido a los procesos del deterioro han ido disminuyendo drásticamente la superficie, pero aún albergan una significativa concentración de la biodiversidad. También áreas en las que existe un ecosistema en riesgo de desaparecer, ya sea por en general o generalmente está ligado al uso indiscriminado y es culpa de nosotros, los humanos, por no tener esta conciencia ambiental. Áreas específicas en las que se desarrollan procesos biológicos esenciales y existen especies sensibles a riesgos específicos. Estos riesgos pueden ser desde contaminación, ya sea física, química, acústica o riesgo de colisiones con vehículos terrestres o acuáticos. Áreas de refugio para proteger especies acuáticas. Bueno, pues se va a determinar mediante acuerdos. Por ejemplo, este acuerdo que establece el área de refugio para la tortuga amarilla en el Golfo de Ulloa, en Baja California Sur. Y la Secretaría podrá establecer mediante un acuerdo como este que se está proyectando, áreas de refugio para proteger las especies nativas que habitan pues en un medio acuático. De ahí, las áreas de refugio para proteger las especies acuáticas podrán ser establecidas para la protección de todas las especies nativas de la vida silvestre que se desarrollan en el medio acuático, todas las especies de la vida silvestre que se desarrollan en el agua, que se mencionan en el instrumento, todas las especies de vida silvestre que se desarrollan en el agua, que no son excluidas específicamente del instrumento, o ejemplares con características específicas de poblaciones, especies o grupo de especies nativas de la vida silvestre que se desarrollan en ese medio acuático.
La restauración, cuando se presentan problemas de destrucción, contaminación, degradación, desertificación o desequilibrio del hábitat de la vida silvestre, la Secretaría formulará y efectuará a la brevedad posible programas de prevención, de atención de emergencia sanitaria, como la que estamos viviendo, y de restauración para la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales de la vida silvestre. Es lo que les decía, o sea, Semarnat pide fortalecer y proteger, ¿no? Tanto las UMAS y PIMS a la fauna silvestre por la pandemia que estamos viviendo. La veda será aquellos acuerdos donde se va a delimitar el aprovechamiento de la especie, por ejemplo, del pulpo. Entonces se determina la fecha, no se puede hacer dicho aprovechamiento, es decir, no pesco, no compro, no consumo. En caso de desastres naturales o derivados de actividades humanas, se podrán establecer vedas temporales como una medida preventiva o complementaria. De hecho, en México hay vedas permanentes como la del delfín, tiburón, ballena, o sea, estas están toda la vida, y las temporales, que les digo que están más ligadas al consumo, como la del atún, el pulpo, la jaiba, ¿no? Entonces es un periodo en el que se prohíbe de manera legal la pesca de estas especies. Poblaciones que se tornen perjudiciales. La Secretaría podrá dictar y autorizar medidas de control que se adopten dentro de las unidades de manejo, para los cuales interesados deberán proporcionar la siguiente información. Primero se va a evaluar la posibilidad de aplicar medidas de control como captura o colecta para el desarrollo de proyectos de recuperación, actividades de repoblación y reintroducción. Los medios y técnicas deben ser adecuados para no afectar a otros ejemplares, poblaciones, especies y su hábitat. Queda prohibido el uso de cercos u otros métodos para retener o atraer ejemplares de fauna silvestre nativa. La Secretaría va a poder aprobar el uso de cercos no permeables y otros métodos como medida de manejo para el ejemplar de poblaciones de especies nativas, que el objetivo de esto sea en proyectos de recuperación y actividades de reproducción. En caso de que los métodos hubiesen sido establecidos anteriormente a que se publicara esta ley, la Secretaría va a promover ya sea su remoción o adecuación de estos métodos. ¿Qué pasa con las especies migratorias? Bueno, si se dan cuenta, México, al ser un país megadiverso, como ya lo mencionamos, pues bueno, vienen aves, o claro ejemplo, la mariposa monarca. La conservación de las especies migratorias se va a llevar a cabo mediante la protección y mantenimiento de su hábitat, ¿no? O sea, donde llegan, el muestreo y seguimiento de la población, así como el fortalecimiento y desarrollo de la cooperación internacional. Esto es muy importante. La conservación de vida silvestre fuera de su hábitat natural. Bueno, se hace una reforma en el artículo 78, se agrega este parrafito que dice que queda prohibido el uso de especies silvestres en los circos. Los famosos circos sin animales, o circos sí, pero sin animales, ¿no? Se empieza a hacer una campaña, pero solo se pone esto. Entonces no se tenía contemplado ni siquiera cuántos animales había en los circos, qué circos a lo mejor sí cumplían con bienestar animal, y hay una serie de huecos donde pues los cirqueros entran en pánico. Hubo por parte de los cirqueros algunas liberaciones de las especies por miedo a que les hicieran algo, ¿no? Como una multa o arresto. Profepa después saca un comunicado donde se les permite tener a los animales pero no usarlos, lo cual pues igual es ilógico, ya que ellos dependían del aprovechamiento de estos animales. Y platicando con gente que se dedica precisamente o que vivió la temporada y que es muy pegada a conocidos de circos, que hay un circo muy famoso, que lo habrán escuchado. Bueno, aquí en México sonaba mucho de unos hermanos, pues me comentaba que sí fue un golpe muy duro, porque no solo dependía pues ellos, ¿no? Sino la gente que limpiaba, la gente que vendía las palomitas. Entonces fue una serie de desempleo, y por parte de cirqueros pues algunos se juntaron, compraron terrenos
y ahí llevaron a sus animales, ¿no? Sin embargo, pues no los tienen en las mejores condiciones que deberían, ¿no? Pero pues es que no hay dinero, por así decirlo. Entonces, esto es lo que pasó. ¿Qué pasa con las colecciones científicas y que vemos en los museos de especies silvestres? Bueno, toda especie que ustedes algún día vean en un zoológico, en un museo o en una colección científica, tiene que estar registrada y se tienen que actualizar los datos al año. En cuanto a los zoológicos, espectáculos públicos, solo se podrá operar si se cuenta con un plan de manejo autorizado por la Secretaría. En el artículo 69 dice que si no es conveniente la liberación, o sea, ya vamos a hablar de la liberación de ejemplares al hábitat natural, de ejemplares a su hábitat natural, la Secretaría va a poder determinar su destino, ¿no? Siempre procurando la conservación, investigación, reproducción y difusión de la misma. Para la liberación de los ejemplares, previo se debe hacer una evaluación de la especie, o sea, un examen físico natural, un examen físico general de la especie, ver si está sana y también evaluar el hábitat a donde se va a liberar para mostrar las características viables, así como la elaboración de un plan de manejo que incluya las acciones de seguimiento. O sea, no lo vas a liberar y ya, ¿no? O sea, sino que cómo se va a monitorear, poner algo, un chip de rastreo, no sé, y establecer qué efectos va a tener en cuanto a los programas de repoblación o reintroducción. Cuando no es posible realizar los programas de repoblación y reintroducción, la Secretaría va a poder autorizar la liberación del ejemplar al hábitat natural para proyectos de translocación. Es decir, los ejemplares liberados deberán pertenecer a subespecies cercanas genéticamente y fisionómicamente a la subespecie desaparecida. No vas a liberar, por ejemplo, un tigre en un ecosistema donde él podría ser depredador, ¿no? Y terminaría dañando o haciendo un desequilibrio en ese ecosistema. Entonces se va a liberar con una, pues que tenga parecido en cuanto a la genética y pues características físicas, ¿no? De la subespecie que ya desapareció. El aprovechamiento extractivo, como lo recordarán, el aprovechamiento podrá autorizarse para actividades de colecta, captura o caza, y esto con fines de reproducción, restauración, recuperación, repoblación y reintroducción. Solamente se puede autorizar el aprovechamiento de ejemplares de especies en riesgo cuando se dé prioridad a la colecta y captura para actividades de restauración, repoblamiento. En caso de poblaciones que estén en peligro de extinción por la norma o estén amenazadas, se debe demostrar satisfactoriamente las actividades mencionadas, ¿no? O sea, tener un argumento del por qué. El aprovechamiento para fines de subsistencia, las personas de la localidad que realicen aprovechamiento de ejemplares, ya sea para consumo o para venta, para consumo directo para venta, van a tener que recibir un apoyo, asesoría técnica y capacitación por parte de la Secretaría y las autoridades competentes. Además, pues se sugiere que se incorporen programas de acción y manejo y conservación de hábitats a través de capacitar a las comunidades rurales, ¿no? O sea, decir sí, pues aprovecharlo y todo, pero todo esto, ¿por qué? O sea, ¿con qué objetivo? Pues que no se dañe más a la población y se genere un desequilibrio. El aprovechamiento mediante la caza deportiva es totalmente legal. Hay muchos ranchos cinegéticos, pero obviamente aquí se va a establecer, número uno, en qué zona se va a realizar, en qué ciclo biológico. Hay calendarios, ¿no? De épocas donde se puede cazar y donde no se puede cazar, los medios y métodos de cómo se va a realizar la cacería deportiva y en qué área, ¿no? Por ejemplo, hay una lista que viene en esta ley donde se menciona que el venado cola blanca, el corzo, el ciervo, los conejos, las liebres, los coyotes, jabalís, palomas, se puede realizar el aprovechamiento en machos cinegéticos. ¿Qué pasó hace poco, hace unas 4 semanas, 3? Bueno, se empezaron a difundir estas fotos de, pues, el bisonte. Entonces, el bisonte, en el 2009 hay un programa con la CONAM de reintroducirlo aquí en México. De hecho, estos bisontes vienen del Parque Nacional de Wind Cave
Dakota del Sur, y la segunda manada llegó en el 2010. Entonces 2019 llegó la segunda manada y hubo una confusión enorme porque decían que estaban capturando y aprovechando a estos bisontes. No, estas fotos fueron del 2015 más o menos, y entonces a partir de las denuncias y como se hizo muy viral, pues bueno, o sea, la Semarnat, como resultado de la inspección, levantó un acta e instauró un procedimiento administrativo que establece un término de 5 días hábiles para que por parte del inspeccionado este rancho cinegético presente su plan de manejo como lo establecido en los artículos 40 y 42 de la misma ley, así como el 37 del reglamento para las especies incluidas, ¿no? Cabe destacar que durante la visita, la OMA manifestó que el material fotográfico difundido en redes y medios que se encontraron no correspondía para nada al año en curso en donde se estaba vinculando esta acción. De hecho, se sacó este comunicado, vean el reciente 12 de enero del 2021, donde la Semarnat no ha autorizado para nada el aprovechamiento cinegético del bisonte americano, ¿no? Entonces parece ser que esto se trató más de una confusión, fake news, y al final de cuentas se hizo una inspección en el rancho, o sea, no se quedaron cruzados de mano. Las medidas de control, de seguridad, infracción y sanción. Bueno, ya hemos hablado de la Profepa. La Secretaría realizará actos de inspección y vigilancia necesarios para la conservación y aprovechamiento sustentable. Deberá llevar un padrón para los infractores de las mismas. Las personas que se encuentren incluidas en dicho padrón, respecto a las faltas, no se les otorgará autorización de aprovechamiento ni serán sujetos a transmisión de derechos del aprovechamiento. Los daños. Toda persona física o moral que cause un daño tiene la obligación de repararlo o compensarlo, ¿no? Y viene en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Cualquier persona podrá denunciar a la Profepa si se está viendo un acto de daño a la fauna y flora silvestre. Las visitas, como ya lo habíamos visto, las personas que realicen actividades de captura, transformación, tratamiento, preparación, comercialización, exhibición, traslado, importación y exportación, eh, deben de prestarse a que yo como autoridad pueda ir a inspeccionar. Esto pues va a ser aleatorio, no se les avisa y además están obligados a presentar la documentación que yo requiera para verificar como autoridad el cumplimiento de la ley. Lo que les platicábamos del rancho cinegético, ¿no? Claro ejemplo. Las medidas de seguridad, bueno, ante un daño de vida silvestre o su hábitat, puede ir un aseguramiento precautorio de los ejemplares, partes derivados, la clausura temporal, parcial o total, la suspensión temporal, parcial o total, y la realización de acciones necesarias para evitar que se continúen presentando los supuestos que motiven a la imposición de las medidas de seguridad. Estos leones también fue muy sonado allá en Iztapalapa, los tenían creo que en una terraza. Los vecinos empezaron a hacer denuncias hasta que se hizo viral. Y si se dan cuenta, inclusive convivían con el perro, se ven bien, o sea, no se ven mal. No tenía el dueño, el propietario, el plan de manejo, eran ilegales, obviamente. Y pues lo que hicieron fue aseguramiento precautorio y se los llevaron. Las infracciones y sanciones, artículo 122, realizar cualquier acto que cause la destrucción o daño de la vida silvestre o de su hábitat en contravención de lo establecido en la ley, realizar actividades de aprovechamiento con ejemplares o poblaciones de especies que están en peligro de extinción o extintas en el medio silvestre sin contar con una autorización. Y bueno, o sea, esto puede ir desde las violaciones a los preceptos de esta ley, sus reglamentos o normas, pues va a ir desde una amonestación escrita, multas, suspensión temporal, parcial o total, de las autorizaciones, licencias o permisos que correspondan. Las sanciones que imponga la Secretaría se determinarán considerado lo establecido en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que ya vimos anteriormente, y la Secretaría notificará los actos administrativos que se le generen durante el procedimiento de inspección a los presuntos infractores. La Secretaría va a poder solicitar a las instituciones de educación superior, centros de investigación, expertos en materia, la elaboración del dictamen, ¿no? Porque por lo mismo se basa de que
saben del área y que se dé un dictamen justo, ¿no? También la imposición de lo que se refiere, bueno, va desde las multas con el equivalente de 20 a 5,000 veces la unidad de medida. Esto es muy importante, por eso está en rojo. En el caso de que te decomisen un animal como sanción, como lo que pasó con los leones, el infractor va a estar obligado a cubrir los gastos que se hubieran realizado para la protección, conservación, liberación o el cuidado de estos ejemplares. Además de los destinos previstos del artículo 174 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, la Secretaría dará a los bienes decomisados, o sea, ya estamos hablando de un bien, cualquiera de los siguientes destinos: liberación a los hábitats, destrucción o donación. Se supone en el artículo 130 dice que todo lo que ingresa por infracciones, pues se tiene que destinar a programas de conservación y apoyo, ¿no? En actividades que estén vinculadas con la conservación de especies. Recordemos que la Profepa no trabaja sola, sino que trabaja con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Ciudadana, la Procuraduría General de la República, la Policía Federal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y bueno, va a supervisar las técnicas, constatando el cumplimiento del plan de manejo e infraestructura de las actividades de captura, comercialización, traslado, exhibición, relacionado a la conservación y aprovechamiento. Opera de manera coordinada con otras dependencias, como ya lo mencionamos, aquí están algunas: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, entre otras, ¿no? ¿Por qué todo esto es una problemática y estamos hablando mucho de esto? Bueno, el desconocimiento de las personas sobre las consecuencias que implica tener animales silvestres es número uno, y lo estamos viendo cada vez más con los influencers. En los últimos años, el tráfico ilegal de vida silvestre va aumentando, inclusive ocupa entre el tercer y cuarto lugar por debajo de tráfico de armas, tráfico de drogas y trata de blancas. México, al ser un país megadiverso, es pues fuente de, ¿no? De que se propicie o de que sea vulnerable al tráfico ilegal. Y en cuanto a la demanda, el mercado asiático genera la mayor parte de esto. China es el consumidor número uno. Además, hay un enfoque en salud humana. Hace rato hablábamos de One Health y bueno, 60% de todos los patógenos de las personas tienen un origen animal. Más del 70% de todas las enfermedades contagiosas de origen animal provienen de animales silvestres, y es un riesgo importante para la salud. Estamos viviendo hoy en día con el virus SARS-CoV-2, pues una zoonosis. Entonces, el tener una estrecha relación con fauna silvestre y si se termina como promoviendo que se tengan de mascota, pues ocasiona que se tenga este tipo de actividades y la zoonosis, que es un problema muy fuerte. También las especies ilegales por legislación en México, igual hay una reforma en esta ley donde se prohíbe y se hizo, pues todo citácido mexicano, desde los cabeza amarilla, estos, entonces son muy susceptibles y de hecho lo vemos mucho los pajareros que en los tianguis, que te los venden, ¿no? Y carísimos, se prohibieron para protegerlos. Sin embargo, pues igual no se estableció muy bien la acción y hay algunas cosas que mejorar. Un estudio acerca del tráfico de aves nos dice que por cada 10 animales que son sustraídos, solo llega a sobrevivir uno. Entonces, el daño es muy fuerte. De leyes, pues está la Ley General de Vida Silvestre, la norma 059, que bueno, va a enlistar las especies que están probablemente extintas, en peligro de extinción, amenazadas y sujetas a protección especial. Dependencias, está la Dirección General de Vida Silvestre, la Semarnat y la Profepa. En la norma 059, que estamos hablando de que hace una lista, pues se hace un impacto, ¿no? De actividad sobre el taxón. Entonces, si se dan cuenta, basado como en este checklist, me gusta llamarlo así, pues va determinando en qué categoría va a estar la especie: en peligro de extinción, amenazada, sujeta a protección especial o probablemente extinta en medio silvestre. Ejemplos: lobo mexicano, en peligro de extinción; lobo cabeza amarilla, amenazado, águila real; sujetas a protección especial, la iguana, ¿no?
Aquí están los ejemplos, nada más para que los vean. Y son las clasificaciones que encontramos en esta norma. Los CITES van a velar por el comercio internacional de flora y fauna para que no se constituya una amenaza. Entonces es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. Como les decía, se permiten actividades de exportación, importación y reexportación, pero todo esto basado en apéndices. Apéndice 1, las especies de peligro en extinción simplemente no entran, no se puede hacer nada, no se comercializa. Apéndice 2, son comercializadas internacionalmente bajo la Secretaría de las CITES y garantiza que la población del país de origen no sea afectada. Y apéndice 3, protegidas al menos en un país el cual ha solicitado la asistencia por parte de otras para controlar el comercio. En México, el tráfico animal se pena hasta con 9 años de prisión y las multas van desde los 22,000 hasta los 230,000 pesos mexicanos. Es un delito que da conformidad con el artículo 420, fracción cuarta y quinta del Código Penal Federal, que se castiga por ley. Y cuando el propietario tenga un plan de manejo que informe a las autoridades de las cuales son sus plan respecto a ese animal y esté dentro del trato digno y respetuoso, pues bueno, le darán permiso. Sin embargo, si no se tiene con un plan de manejo o no se tiene autorización, pues son especies ilegales, como lo que se vivió con estos, otra vez los pongo aquí, los famosos leones. Estos son los datos de la Profepa. Si se dan cuenta, esto ya lo vimos en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, pero bueno, está el teléfono, correo electrónico, sitio web y la dirección. O sea, ahorita con todo esto de la pandemia, pues pueden hacer su denuncia totalmente virtual. Se meten a la página web y ahí viene un apartado y lo hacen. Es totalmente ahí es muy fácil, los van guiando de la mano, la verdad. Por mi parte, eso sería todo. Les dejo este mensaje para reflexionar y nos vemos. Muchas